Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy, de verdad, súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a adentrarnos en algo que, honestamente, nos dejó a todos boquiabiertos. Sí, estamos hablando de ese momento exacto, de esa fotografía icónica, de ese gesto de Kerem que, literalmente, cambió por completo el juego, redefinió las expectativas y nos regaló una perspectiva completamente nueva. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy va a ser intenso, cargado de emoción y sobre todo, profundamente inspirador. Así que si por alguna razón aún no han dado ese paso, les invito de todo corazón, con la mayor sinceridad, a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla y por supuesto, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que compartimos. De verdad, su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros, es el motor que nos impulsa a seguir creando y trayéndoles historias que no solo entretienen, sino que impactan y dejan huella. Hoy nos sumergimos de lleno en una historia que, como tantas otras, comenzó de una manera que podríamos considerar ordinaria, predecible incluso. Pero como bien sabemos, la vida está llena de giros inesperados, de momentos que desafían toda lógica y predicción. Y en este caso ese giro se cristalizó, se inmortalizó, en una sola y poderosa imagen. Esa imagen, la que todos hemos visto repetidas veces, la que ha sido objeto de innumerables comentarios y análisis, la del gesto de Kerem. Piénsenlo por un instante, el poder que puede encerrar una sola acción, una sola fotografía. ¿No es cierto que a veces una imagen es capaz de transmitir mucho más, infinitamente más, que 1000 palabras bien escogidas? Y en esta situación particular, el gesto de Kerem, capturado en ese preciso instante perfecto, con una precisión que parece orquestada por el destino, fue capaz de desmantelar barreras invisibles, de generar empatía a una escala que, seamos honestos, nadie pudo haber previsto, y lo más importante, de inspirarnos a todos nosotros a mirar el mundo, a observar la realidad con ojos completamente diferentes, con una nueva sensibilidad. Kerem. Un nombre que para muchos de nosotros ya resonaba, que quizás asociábamos con alguna faceta de su vida o su trabajo. Pero después de esta foto, ese nombre se transformó, se convirtió en sinónimo de humanidad en su estado más puro, de valentía sin pretensiones, de una conexión profunda y genuina con aquello que verdaderamente importa, con los valores esenciales que a veces olvidamos en el torbellino de la vida moderna. ¿Qué fue lo que hizo exactamente para generar tal impacto? ¿Por qué esa foto, ese gesto, se volvió viral de la noche a la mañana, trascendiendo fronteras y culturas? ¿Qué lección, qué verdad fundamental, nos enseñó a cada uno de nosotros individualmente? Estas son las preguntas fascinantes que vamos a desentrañar en este vídeo. Porque, créanme, esto no se trata simplemente de una anécdota pasajera, de un evento aislado. Se trata de un movimiento, de un recordatorio poderoso y necesario de que, en medio de la vorágine diaria, de las preocupaciones que a menudo nos consumen individualmente, existen momentos de pura generosidad, de comprensión profunda, de humanidad desinteresada que tienen la capacidad de reverberar a nivel global, de inspirar un cambio positivo. La historia, como decíamos, arranca en un contexto que podríamos calificar de ordinario, quizás incluso de ligeramente tenso, de esos momentos en los que las expectativas están puestas en cierta dirección, donde la atmósfera se siente cargada. Había una situación, un evento, una interacción específica donde las reacciones esperadas apuntaban hacia un lado. Quizás se anticipaban respuestas diferentes, quizás las emociones estaban a flor de piel, a punto de desbordarse. Y entonces, en medio de esa dinámica, apareció Kerem. Y con él, con su presencia, llegó un gesto. Un gesto que a simple vista podría parecer simple en su ejecución, pero que resultó ser monumental en su significado, en su repercusión. Intentemos imaginar la escena. Un fotógrafo, una cámara lista para capturar el momento, un instante suspendido en el tiempo. Y en ese instante lo que se vio fue la mirada de Kerem, la forma en que extendió su mano con una naturalidad conmovedora, la manera en que su cuerpo se inclinó sutilmente, un movimiento que hablaba de cercanía, de respeto. No fue un gesto de poder, no fue un gesto de superioridad o de dominio. Fue un gesto de pura y simple conexión humana, un puente tendido hacia el otro. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Y como suele suceder en estos casos, al principio, la reacción fue diversa, una mezcla de todo. Hubo una oleada de admiración sincera, sorpresa genuina, incredulidad por parte de algunos que buscaban explicaciones racionales o calculadas, e incluso quienes, con esa tendencia humana a buscar lo complejo, intentaron buscarle tres pies al gato, cuestionar las motivaciones.
Pero a pesar de toda esa diversidad de reacciones iniciales, la fuerza del gesto en sí mismo era innegable, palpable. Se transmitía algo mucho más profundo que la simple superficie de la imagen. Se sentía una empatía profunda, una comprensión silenciosa pero poderosa de la situación del otro, de su realidad, de sus circunstancias. Era como si en ese preciso momento Kerem hubiera elegido conscientemente ver el mundo no desde su propia perspectiva, sino a través de los ojos de la persona que tenía enfrente. Y eso, señoras y señores, es un acto de valentía en sí mismo, especialmente en un mundo que a menudo nos empuja instintivamente a defendernos, a protegernos, a mantener una distancia, a salvaguardar nuestro propio espacio. La fotografía, en su esencia, nos muestra a Kerem en un momento de vulnerabilidad compartida. No está posando, no está actuando para la cámara, no hay artificio. Lo que vemos es una reacción instintiva, pura, auténtica y genuina ante una realidad que se le presentaba. Y es precisamente esa autenticidad, esa falta de filtros, lo que resonó con tanta fuerza en millones de personas alrededor del globo. Hemos sido testigos de innumerables fotografías, de incontables momentos virales a lo largo de los años, pero muy pocos tienen la capacidad intrínseca de tocar el alma, de remover conciencias de la manera en que lo hizo esta. ¿Por qué? Porque nos recordó algo fundamental que a veces olvidamos, que a pesar de nuestras diferencias evidentes, de nuestras circunstancias particulares, de nuestras luchas individuales y colectivas, todos, absolutamente todos, somos humanos. Todos compartimos esa necesidad inherente de ser vistos, de ser comprendidos en nuestra individualidad, de ser tratados con dignidad y respeto. Pensemos por un momento en el impacto que este gesto tuvo en la narrativa que se estaba construyendo en ese momento. A veces los titulares, las opiniones mediáticas, las discusiones en redes sociales, tienden a polarizar, a crear divisiones artificiales, a magnificar las diferencias. Pero el gesto de Kerem actuó como un bálsamo, como un puente salvador. Demostró de una manera irrefutable que la compasión no es una debilidad, como algunos podrían pensar, sino una fuerza increíblemente poderosa, una herramienta capaz de transformar conversaciones, de modificar percepciones y de sanar heridas. La imagen se convirtió rápidamente en un símbolo, en un punto de referencia ineludible. La gente empezó a compartirla, no solo por su impacto visual inmediato, sino por el mensaje profundo y universal que transmitía. Se convirtió en un llamado a la acción implícito, una invitación a la reflexión individual y colectiva sobre nuestras propias interacciones, sobre la forma en que respondemos ante las adversidades, ante las diferencias, ante las situaciones que nos incomodan. Muchos analistas, muchos comentaristas, se dedicaron a descifrar las motivaciones de Kerem. ¿Era un acto calculado, fruto de una estrategia cuidadosamente pensada? ¿O fue una reacción puramente espontánea, nacida de un impulso del momento? La verdad es que al final, la intención exacta detrás del gesto puede ser objeto de debate, y es natural que así sea. Pero el resultado, el efecto que tuvo en la audiencia global, es innegable, es un hecho consumado. Transformó la atmósfera de la situación, cambió radicalmente la conversación, y lo más importante, inspiró a millones de personas a considerar la empatía no como una opción, sino como una herramienta fundamental, indispensable en nuestra vida diaria. Es fácil caer en la crítica, en el juicio rápido, en la condena sumaria. Es infinitamente más difícil, y a la vez mucho más valioso, elegir la comprensión, la conexión, la empatía. La foto de Kerem nos confronta directamente con esa elección crucial. Nos pone frente al espejo de nuestra propia humanidad y nos pregunta, de forma silenciosa pero contundente, cómo responderíamos nosotros en una situación similar. ¿Seríamos capaces de ese mismo nivel de apertura, de esa misma profundidad de humanidad? Es un desafío sin duda alguna, pero también es una oportunidad invaluable. Una oportunidad para aprender, para crecer como individuos y como sociedad, para ser mejores seres humanos. Porque historias como estas nos demuestran de la manera más clara y contundente posible, que el cambio real, el cambio duradero, no siempre viene de grandes declaraciones públicas o de acciones complejas y elaboradas. A veces el cambio más profundo, el que realmente transforma el mundo, comienza con un gesto aparentemente pequeño, pero cargado de un significado inmenso. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidar el contexto en el que se desarrolló todo este acontecimiento. En un mundo donde lamentablemente la negatividad parece dominar constantemente los titulares, donde las noticias pueden ser desalentadoras y abrumadoras, una imagen así irrumpe como un rayo de esperanza, un soplo de aire fresco que renueva ñues. Tras energías.
Nos recuerda que la bondad todavía existe en el mundo, que todavía hay personas dispuestas a extender una mano de ayuda, a mostrar compasión incondicional, a desafiar las narrativas de división y conflicto. Es un recordatorio potente de que todos, absolutamente todos, tenemos el poder de influir positivamente en quienes nos rodean, simplemente eligiendo ser más humanos, más compasivos, más comprensivos. Este gesto de Kerem, inmortalizado para siempre en esa fotografía, se convirtió, como hemos visto, en mucho más que una simple imagen viral. Se transformó en una lección de vida. Una lección sobre el inmenso poder transformador de la empatía, sobre la importancia vital de la conexión humana en un mundo cada vez más individualista, sobre la valentía intrínseca de ser vulnerable y demostrar nuestro lado más humano. Nos demostró de una manera inolvidable que incluso en las situaciones más tensas, más difíciles, más complejas, la compasión puede ser la fuerza más poderosa y transformadora de todas. Y eso, amigos míos, es algo que debemos atesorar, valorar y sobre todo practicar incansablemente. En resumen, hemos explorado a fondo cómo un simple gesto de Kerem, capturado magistralmente en una fotografía, logró dejar al mundo entero sin palabras, conmocionado y reflexivo. Hemos analizado el impacto profundo de esa imagen, cómo resonó en las redes sociales y trascendió ese ámbito digital para influir en la vida real, y cómo, a través de su poder, nos invitó a todos a reflexionar sobre la importancia fundamental de la empatía y la conexión humana. Hemos visto cómo un acto de compasión genuina puede desmantelar barreras invisibles, cambiar narrativas preestablecidas y, en un mundo que a menudo se siente dividido y conflictivo, gestos como este actúan como verdaderos faros de esperanza. Quiero agradecerles de todo corazón, desde lo más profundo de mi ser, por acompañarme en este recorrido. Espero sinceramente que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría sinceramente saber qué piensan ustedes sobre este gesto. ¿Qué les transmitió la foto? ¿Cómo creen que podemos aplicar más empatía en nuestras propias vidas, en nuestras interacciones diarias? Dejen sus comentarios abajo en la sección dedicada a ello. Me encanta leerlos, sus reflexiones son siempre valiosas, y estoy seguro de que todos podemos aprender muchísimo de sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que esta historia merece ser contada y compartida, por favor, no duden en darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que necesita un recordatorio de la bondad que todavía existe en el mundo y del poder que tenemos para fomentarla. Y si aún no lo han hecho, recuerden por favor, suscribirse al canal y activar esa campanita para que no se pierdan nuestro próximo contenido, que estoy seguro será igual de interesante y enriquecedor. Gracias de nuevo por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.